presentación. Mira, Carmen sale. Ya va, no me sale la presentación. La mesa allá abajo. O sea, la presentación. Ok. Tengo problemas con la. Bueno, voy a estar hablando brevemente sobre las condiciones del agua y coinciden estas en las enfermedades más frecuentes en camarones de cultivo. Ya mi compañero Rafael me presentó, soy el biólogo Edison Pascal. Disculpe que estoy un poco difónico y voy a tener que dar la charla directo desde la computadora. Ok, las enfermedades muchas veces nos causan por diversidad de patógenos, como son virus, bacterias, protozoarios. ¿Okay? Pero tenemos que recordar que los animales, los camarones, sobre todo los camarones cultivos, viven en un ambiente que está en el agua. Cuando no tratamos bien o se nos olvida que estamos trabajando con un sistema, podemos desbalancearlo y entonces donde van a empezar a aparecer las enfermedades. Todo esto va de la mano, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con un sistema, ¿ok? Y si por algún lado lo desbalanceamos, el sistema nos va a tener una consecuencia al desbalancearse el sistema, los animales van a empezar a enfermarse con mayor frecuencia. Y por eso, hablando del sistema, interacciona, como es un sistema, interacciona con muchos componentes. Tenemos como principal incidencia la luz solar, ya que gracias a la luz solar empieza esta primera interacción, que es una de las más importantes, que es el fitoplancton. El fitoplancton aprovecha la luz solar. Y es, digamos, el mayor índice, lo que le da mayor índice de crecimiento. El fitoplancton entra también nutrientes, muchos nutrientes tendrán más fitoplancton. Y entonces empieza a decidir de manera positiva sobre el zooplancton. El zooplancton empieza a alimentar otros componentes como al camarón, a los insectos. ¿Ok? O sea, un agua productiva, la cantidad o el camarón va a tener mayor posibilidades de alimentación, no solamente con el alimento balanceado. Sin embargo, aguas poco fértiles habría que fertilizar y eso también podría tener sus consecuencias. O un agua muy fértil también podría tener consecuencias. Entonces, lo importante es no desbalancear el sistema. Y recordemos que una piscina en carbonicultura es un sistema. Ahora bien, uno de los parámetros más importantes es el oxígeno, que ya todos los organismos, la mayoría de los organismos que vivimos en la Tierra, somos aeróbicos. Entonces el oxígeno es importante para nuestra respiración celular. Entre estos los invertebrados, los camarones, es un factor muy limitante. Tenemos que recordar que el fitoplancton al tener fitoplancton, tenemos la ventaja de que produce oxígeno en la piscina, pero también, obviamente, el fitoplancton en la fase termoquímica de la fotosíntesis va a utilizar el oxígeno, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho fitoplancton nos puede incidir cuando hay luz solar en mayores cantidades de oxígeno, pero cuando no hay luz solar, hay muchas calmas, puede ocurrir lo contrario. Espero que se vea bien la presentación, ¿verdad? Ok, el oxígeno hay varias maneras de que lo podamos tener dentro de las piscinas de cultivo. Obviamente el oxígeno entra por vía atmosférica y por vía de los componentes vegetales a la fotosíntesis. Este, Tenemos consumidores de oxígeno, como son todos los organismos que están allí, incluyendo hasta el mismo fitoplancton. La oxigenación, la del cubo y la lógica. Y esto va a estar consumiendo oxígeno, o sea que no solamente van a ser los animales que tengamos en nuestra piscina, los animales de cultivo, sino también todos aquellos
ya que la fauna acompañante que va a requerir del oxígeno, por eso es tan importante chequear este parámetro. La temperatura, obviamente. Los organismos, los camarones son organismos este, poiquilotermos, o sea, dependen de la temperatura de su entorno, ¿ok? No son homeotermos como nosotros que regulan nuestra temperatura. Los camarones no la regulan. Entonces la temperatura es un parámetro crítico también, ya que por debajo de 10 grados centígrados eh, eh, afectan el metabolismo de los animales, igual que por encima de los 30 grados centígrados se afecta el metabolismo. Entonces, es un parámetro muy importante. También debajo podemos observar lo que se pueda. Disculpen el problema que tenemos con la señal. Es lo que se llama termoclina. En la zona limnética, o sea, en las zonas más superficiales, el agua va a estar un poco más caliente. Pero a medida que descendemos, pues hay un cambio brusco de temperatura que se llama termoclina. Y desciende más bruscamente hacia la, eh, hacia las zonas más bajas de la piscina. Así no tengamos mucha profundidad, va a haber el fenómeno de la termoclina. Ahora bien, las temperaturas, obviamente altas, tienen incidencia sobre los animales. Tenemos un crecimiento de la atmósfera, hay mayor susceptibilidad a enfermedades, tenemos mayores mortalidades del camarón, tenemos una productividad excesiva que a mí nos va a perjudicar. Obviamente el oxígeno va a tender a bajar, ya que en aguas muy calientes o en aguas de alta temperatura, el oxígeno tiende a bajar. Todo lo contrario en aguas un poco más frías, donde el oxígeno está más alto. Se elevan las salinidades por evaporación. Hay mayor DQO, mayor DBO. Entonces el animal empieza a mudar de mayor manera. Algunas veces el crecimiento se torna lento, se cambia el metabolismo del animal. Y puede haber acalambramiento de los animales. Ahora la salinidad, un parámetro importante que es la concentración de sales disueltas en el agua, ¿okay? Y se compone de aniones y cationes. La salinidad está estrechamente relacionada con la presión osmótica. Y en las zonas áridas, por lo menos en estos momentos que estoy en la zona del estado Falcón, en algunas granjas camarones del estado Falcón, es un factor que tenemos unas evaporaciones muy altas, tenemos que estar chequeando ese parámetro a cada momento. Ahora bien, ¿qué producen las salinidades altas? Produce mortalidad de los animales, exceso de mudas, por presión osmótica y estrés, pues, al proceder de estrés son animales. Pues también ocurre proceso de muda por estrés, también las enfermedades por estrés osmótico. Obviamente el crecimiento va a ser mucho más lento, va a haber un mayor aumento del factor de conversión alimenticia, va a haber baja productividad y va a haber una mortalidad inicial alta. El pH se refiere a la concentración del ion hidróneo, ¿okay? pH elevado obviamente va a contribuir con punto de acidez y estrés de los animales, igual que pH alto. Entonces, tener un rango ideal de pH, el cual lo podemos obtener de 6 y 9 de agua marina, con salinidades más o menos de 40 ppm. Siempre el rango oscila entre los 8, también un poco teniendo la calidad. Sin embargo, un rango óptimo es de 8 a 9 en esta zona. Aquí les muestro una tabla donde se relacionan algunos parámetros con la solubilidad de oxígeno, perdón, con la salinidad. ¿Okay? Entonces vemos que a mayor salinidad, menor solubilidad de oxígeno, igual que a mayor temperatura, menor solubilidad del oxígeno. Ahora bien, digamos, para realizar los controles del agua, debemos tener un aparato que nos pueda leer parámetros y ver cómo. Entonces es fundamental estar chequeando sobre todo el oxígeno a diario, a cada momento, en cada momento, no solo a diario, sino a día, chequeando el oxígeno también de igual manera en la noche, para evitar que tengamos bajones repentinos de oxígeno, así como otros parámetros como los nitratos, los nitritos,
los fosfatos, entre otros. Algo importante es que ya conociendo lo que son los parámetros químicos, físico-químicos que se deben manejar, también tenemos que estar pendientes de la salud de los animales. Pues se llama monitoreo patológico. ¿Y en qué se basa? Se basa simplemente en realizar un análisis en fresco que se toma muestras de las piscinas por atarrayas, se pescan los animales, se llevan al laboratorio y se hace un análisis, identifican varias la anatomía del animal para ver si presentan alguna anormalidad, que sobre todo en enfermedades bacterianas. Ahora bien, ¿qué es lo que primero que observamos o principal que hacemos al tomar un animal para hacerle un monitoreo patológico? Se estudian las branquias, ¿okay? Para ver si de repente hay algún epibionte, ectoparásito, ya que algunos organismos tienden a colonizar las branquias, sobre todo cilióforos, protozoarios cilióforos, y algunas bacterias como de filamentosis, como Leucotrius mucor. También chequeamos el hepatopáncreas, vemos cómo están los túbulos, cómo está la cantidad de lípidos, vemos si hay inclusiones infecciosas dentro de los tubos del hepatopáncreas, que eso nos puede inferir presencia de repente de alguna enfermedad viral o de enfermedad bacteriana, en el caso de causa necrosis hepatopancreática. Chequeamos también los intestinos para ver si tenemos algunos organismos, sobre todo gregarinas, que es un protozoario apicomplejo que es muy incidente, son altas prevalencias en estas zonas, causando pues daños a nivel intestinal del animal. Otros parásitos externos, usamos en melanosis, y vemos si la melanosis es por micótica o es bacteriana. Tenemos problemas con la musculatura para descartar cualquier tipo de enfermedad de musculatura, como la microsporidiosis, entre otros alcances que tenemos con el monitoreo patológico. Entonces el monitoreo patológico nos ayuda a atacar o a advertir pues cualquier enfermedad antes de que ocurra un brote. Es lo que tenemos algunas enfermedades en dónde las conseguimos, en qué área o este, qué órgano y qué es lo que ocurre. ¿Ok? Por lo menos en hemolinfa podemos conseguir vibriosis, hay que extraer hemolinfa para hacer esto y lo determinamos con bacteriología y con PCR. En hepatopáncreas podemos también conseguir algunos vibrios, se confirma con análisis en fresco y también con bacteriología. La necrosis en túbulos puede ser por riqueza, entre sala de Helicobacter que es una de las más incidentes que produce el NHP. También podemos tener virosis, otro tipo de bacterias. El DHHNB, que es una virosis, eso lo podemos conseguir por PCR o por histopatología. Tenemos algunos que sí, en intestino por los apicomplejos que causan daños en tracto digestivo. Tenemos otros problemas debido a la presencia de ciertos elementos químicos, como por la irritación de las branquias, llevado nitritos a hierro, okay, entre otras afecciones que observamos acá. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Disculpen que si en algún momento no se me entendió algo, pero estoy un poco difónico. Gracias a usted, doctor Edison Pascal, por haber participado en el Congreso Radialuz 2021. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que hacer, algún comentario, algo que agregar, lo puede hacer en este momento sin ningún problema. Pueden activar sus micrófonos.
Muy bien, entonces podemos continuar con el simposio dando la continuidad. Presentamos al doctor Domenico Pavone, quien es profesor e investigador de la Universidad de Carabobo, es biólogo especializado en protección vegetal y emprendedor en biotecnología, CEO de Tecnovita CA. Adelante, doctor, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Bueno, agradeciendo aquí a todas las personas involucradas, a Edison especialmente, en la organización de este simposio. Bueno, agradecerles por, bueno, tener la gentileza de haberme invitado. Pues entonces, vamos entonces a comenzar con la charla que me tocó dar el día de hoy, que es precisamente de acerca de biocontrol. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. Esperemos que esto se logre acá. Me avisan, por favor, si se está viendo lo que la presentación. ¿Se observa la presentación allí? Sí, se está viendo. Sí, perfecto. Si hay problemas con audio o con la visualización, me avisan para tratar de corregirlo en el momento, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, hoy me toca hablar un poco acerca del biocontrol de plagas y enfermedades en la agricultura sostenible, ¿no? Un tema bien importante y bien en boga el día de hoy, dado, bueno, nuestro modelo de desarrollo es un poco caótico, ¿no? Y muy contaminante, y que, bueno, trae como consecuencia que en este momento, bueno, tenemos serios problemas que tienen que ver precisamente con ese modelo de desarrollo. Ya vamos a hablar un poquito al respecto, ¿ok? El problema que nos atañe el día de hoy precisamente son las plagas y enfermedades agrícolas. Hay, bueno, datos muy importantes y muy trascendentales que, bueno, nos indican que las plagas y las enfermedades agrícolas son una de las principales amenazas al suministro de alimentos a escala mundial. Las pérdidas ocasionadas, la gran diversidad de organismos que son capaces de ocasionar pérdidas en los cultivos agrícolas es bastante grande. Y si no se toman las medidas necesarias, realmente esto puede poner en peligro la seguridad alimentaria de las naciones. Y entonces, en ese sentido, es muy importante hacer un control de todas estas enfermedades, y plagas, por supuesto, también, ¿no? En este sentido, bueno, una de las principales estrategias que se han venido utilizando a lo largo de las últimas décadas es precisamente el control con agroquímicos, que son, bueno, bastante efectivos hasta cierto punto, por supuesto, en el control de enfermedades. Sin embargo, trae consecuencias bien importantes desde el punto de vista de salud del productor, de salud de los consumidores, además de todo el impacto ambiental que estos ocasionan por su acumulación en suelos, cuerpos de agua, en la cadena trófica. ¿Okay? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el problema de la generación de variedades resistentes, organismos plagas resistentes a estos productos por el uso indiscriminado y total, ¿no? de este tipo de estrategia. Entonces, bueno, en este sentido se ha tenido que buscar alternativas o manejos más adecuados de lo que es el manejo de los plaguicidas químicos. Y bueno, y se buscan, por supuesto, estrategias, ¿no? Y una de esas estrategias que han salido a la luz desde hace muchos años atrás, pero ahorita ha tomado un poquito más de fuerza, es precisamente el control biológico de las plagas y las enfermedades agrícolas. En este sentido, el control biológico básicamente es el uso de enemigos naturales, es decir, organismos vivos, con la finalidad de controlar brotes poblacionales de plagas, ¿ok? Entonces, ese es lo que es el concepto de lo que es el control biológico, ¿no? Y hay de dos tipos: está el control natural y está el control biológico. El control natural es el que se ejerce automáticamente por la naturaleza. En la naturaleza, en un agroecosistema, en un sistema ecológico, bueno, hay una diversidad de organismos, unos controlan a otros, y bueno, y por supuesto, cuando hay una plaga y esta es atacada naturalmente sin la intervención del hombre, ¿ok? Por otro organismo, entonces se llama control natural. ¿Okay? Mientras que cuando hablamos de control biológico, significa que de alguna manera el ser humano ha tenido que ver con esa mortalidad, con ese control que se está ejerciendo, porque se aplicó algún agente de control biológico, porque se aplicaron medidas para la conservación de enemigos naturales que favorecieron la biología del biocontrolador en relación a la del patógeno.
¿ok? Entre otras cosas. Entonces son como que las dos vertientes en todo esto que tiene que ver con el control natural y el control biológico, ¿ok? Y su objetivo no es erradicar organismos plaga, sino restaurar, al menos en parte, la condición ecológica que mantenía a las poblaciones en equilibrio, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eso es lo que busca el control biológico, tratar de restaurar, al menos en parte, ese equilibrio ecológico. En ningún momento erradicar a las plagas, más bien mitigar su efecto y tratar de que estén por debajo de lo que se conoce como el nivel de daño económico, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, eso es lo que es el control biológico. Bueno, el control biológico incluye, bueno, el control de plagas invertebradas usando depredadores, parasitoides y patógenos, ¿ok? Además de eso, el control de malezas usando herbívoros y patógenos, ¿okay? Y el control de insectos y fitopatógenos usando microorganismos antagonistas y resistencia sistémica inducida. Son como las tres vertientes que podemos incluir dentro del biocontrol. Y bueno, los enemigos naturales pueden ser usados de varias maneras, ¿no? Esencialmente son tres. Y una de las primeras es precisamente lo que se conoce como el control biológico clásico. Cuando una plaga es introducida en una zona, es decir, que es una plaga, un organismo exótico, se utiliza lo que se conoce como el control biológico clásico, que bueno, que esa plaga al entrar a un ecosistema nuevo, muy probablemente vino sin sus enemigos naturales del sitio de origen. Y entonces la estrategia aquí es buscar el enemigo natural en el sitio de origen y traerlo, introducirlo en el nuevo sitio, ¿no? Esa estrategia a mí, a pesar de que han habido resultados interesantes y positivos, eso de, bueno, dentro de un exótico y ahora voy a meter otro exótico para controlar el primer exótico, eso a mí nunca me ha convencido mucho, pero sí se usa y ha tenido resultados interesantes, ¿no? Pero es así como atacar un problema con otro problema. ¿Y qué pasa? ¿Quién controla el nuevo exótico, no? Entonces, bueno, esas son preguntas que yo me hago, ¿no? Y bueno, hay que ver. Después está el incremento de especies establecidas por producción en masa y colonización periódica. Este es el control biológico aumentativo. Yo agarro, por ejemplo, una cepa de hongo que está en un ambiente determinado, la llevo al laboratorio, la masifico y después la aplico en grandes cantidades en el sitio para favorecer la biología de ese agente de control. Y entonces eso, bueno, ayuda, por supuesto, a todo lo que es el control de las plagas. Y también está la conservación de los enemigos naturales. Eso es aplicar estrategias, ¿okay? Que favorezcan la biología de todos aquellos organismos que son benéficos para el cultivo, ¿no? Y entonces aquí no solamente de los enemigos naturales, sino también posiblemente de polinizadores, entre otros organismos que son importantes para el cultivo. Entonces aquí se pueden colocar especies vegetales que sean reservorios o nichos importantes de los agentes de control biológico, y aumentar la biodiversidad en el agroecosistema. Bueno, todo aquello que desfavorezca la biología de la plaga, pero favorezca la presencia de organismos controladores y su conservación, por supuesto, ¿no? Dejar hojarasca en el suelo para proteger el inóculo que está en el suelo y no le pegue sol directo. Bueno, hay muchas estrategias que se pueden aplicar en este sentido para conservar a los enemigos naturales. Bueno, la otra cosa es cómo actúan los agentes de control biológico y hay varias maneras en que estos actúan. Están los depredadores. Los depredadores básicamente se comen directamente a las presas. Generalmente los depredadores son más grandes que la plaga, que el insecto plaga. ¿Okay? Ahí podemos ver una fotografía de un mántido atacando a otro insecto. ¿Okay? Y entonces allí él básicamente lo que hace es que se lo engulle porque son más grandes. Entonces, bueno, se lo puede ir comiendo a pedazos. ¿Okay? Pero también, además de los depredadores, están los parasitoides. Los parasitoides, en cambio, más bien tienden a ser más pequeños que la presa, ¿okay? Y lo que hacen es que ponen sus huevos en la presa propiamente dicha, y entonces sus huevos se transforman en larvas y comienzan a comer internamente al organismo plaga. ¿Okay? Entonces, al final, bueno, tenemos una serie de una larva, una pupa, de la cual no salen insectos plagas, sino que salen avipitas o lo que sea que hayas inoculado o haya parasitado a ese organismo. ¿Okay? Entonces también es una manera de hacer un control adecuado de todo esto, ¿no? También están los hongos entomopatógenos. Los hongos entomopatógenos tienen la ventaja de que no necesitan ser engullidos por la presa, sino que pueden actuar a través de la cutícula. Ellos generan una serie de enzimas y ejercen una presión en la cutícula, en esas zonas de debilitamiento donde las enzimas actúan, que se debilitó la cutícula,
entonces logran entrar en el cuerpo del insecto y comienzan a colonizarlo internamente y básicamente se lo comen por dentro, ¿ok? Entonces después ese hongo vuelve a salir otra vez una vez que lo coloniza completamente y lo coloniza externamente. Y ahí es donde uno ve las larvas llenas de ese polvillo que son las esporas del hongo, ¿no? Que uno muchas veces las ve en el campo. Entonces son los hongos entomopatógenos. También están los virus entomopatógenos. Generalmente es un aspecto en esta foto que está acá de lo que es una larva atacada por un virus. Generalmente son flojas, se agarran de las propatas, ¿no? Quedan pegados así y quedan colgando, regurgitando muchas veces por la boca y por los canales anales también allí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de virus también. Aquí en Venezuela no conozco ningún producto comercial a base de virus entomopatógenos, pero sí sé que en otros países los venden y los comercializan. Bueno, y también está Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una de las bacterias o agentes de control biológico más usados en el mundo. Es una bacteria entomopatógena. Básicamente, esta cuando produce las esporas, produce junto con la espora un cuerpo cristalino que es una toxina. Esa toxina tiene propiedades insecticidas y entonces, bueno, lo que hace cuando la larva se come a ese cristal, a esa proteína que tiene forma de cristal, entonces, bueno, el pH alcalino del tracto digestivo del insecto hace que se active esa toxina y entonces básicamente lo que hace es que le genera orificio, para decirlo rápido, pues, le genera orificios en las células del epitelio intestinal y entonces básicamente esas células se lisan y entonces el insecto deja de comer, deja de alimentarse y finalmente se muere porque no come simplemente, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un producto muy utilizado a escala mundial. Acá en Venezuela hay varios productos que se comercializan con base en esta bacteria. Bueno, y tricoderma. Tricoderma es también el otro organismo agente de control biológico muy utilizado a escala mundial y tiene básicamente 4 mecanismos de acción. ¿Okay? Si lo podemos resumir en estos 4 que son la producción de sustancias antimicrobianas. Tenemos la competencia, vamos a ponerlo aquí tenemos la producción de sustancias antimicrobianas, la producción de sustancias antimicrobianas por el micelio de tricoderma. Tenemos la competencia, ¿okay? Por un nicho ecológico determinado. Tenemos el micoparasitismo, ¿okay? Que es básicamente similar a lo que vimos ahorita con los hongos entomopatógenos. Hay una espora que germina sobre el hongo hospedador y bueno, debilita la pared celular en este caso, penetra la hifa del hospedador y entonces se lo come por dentro y bueno, obviamente que lo mata, ¿no? Hay un reconocimiento y un ataque directo por algunas enzimas, ¿no? Y la resistencia sistémica inducida, este es un mecanismo también muy importante, ¿okay? Que básicamente el tricoderma presente en las raíces dispara unas señales hormonales y de otras sustancias químicas que se mueven por el floema y entonces disparan una señal de activación de mecanismos de resistencia en las hojas. Es decir, sin que el tricoderma esté presente en las hojas, se genera entonces una especie de reacción de resistencia que pone a la planta como en alerta, de tal manera que cuando llega un patógeno a querer atacarla, ya hay algunas sustancias allí que son antimicóticas y, bueno, y antipatógenos, que entonces ayudan a resistir el problema del ataque de la enfermedad. Entonces, esos son básicamente los mecanismos que tiene tricoderma. También están reportados solubilización de algunos nutrientes, bueno, entre otras cosas allí que también se pueden mencionar con respecto al uso de tricoderma en cultivos agrícolas. Bueno, que tenemos algunos retos para el biocontrol. Fíjense, necesitamos nuevas cepas más eficientes, ¿okay? Ahí los estudios de biodiversidad son muy importantes. Necesitamos tratar de conseguir esas nuevas cepas que nos van a permitir tener un control biológico más adecuado, ¿no? En las condiciones climáticas desfavorables, como son organismos vivos, entonces aquí tenemos un problema un problema de que son muy dependientes de las condiciones ambientales, pero en este caso estudios en formulaciones apropiadas nos pueden ayudar a solventar este problema. Formulaciones con aditivos que le permitan trabajar en condiciones de sequedad, creando microclimas con alta humedad relativa, filtros químicos de radiación ultravioleta, diflectores de calor. Hay muchos tipos de formulaciones que se pueden agregar en este momento y que
y que, bueno, ayudan a sobrellevar todas estas condiciones climáticas desfavorables. Esta es la presencia y paradigma de los agroquímicos. Los productores siempre tienen esa visión de que a mí me gusta echar mi agroquímico y entonces que se muera de inmediato. El biocontrol no es así. El biocontrol es una cosa que se aplica desde el inicio, de forma preventiva, haciendo un manejo más adecuado e integrado, que ya vamos a hablar de eso en un rato, ¿no? Entonces ese paradigma se combate con educación, pero hay que ver. Las barreras del hospedador también es un parámetro importante, ¿no? ¿Cuántos hospedadores tiene ese agente de control biológico que puede atacar en un momento determinado? Presencia de otros competidores y enemigos. Tú aplicas un agente de control biológico, un organismo vivo, y él va a tener que luchar con los otros organismos que tenga ahí, ya sean patógenos o no. Entonces ahí hay esas interrelaciones, se sabe poco de ellas y hay que estudiarlas un poquito mejor. Entendimiento de las complejas relaciones con del agroecosistema, eso fue lo que le dije ahorita, y el registro de los productos. Eso es una de las cosas que es un reto para el biocontrol. De hecho, no solamente acá en Venezuela, en todas partes del mundo, registrar un producto es un dolor de cabeza. ¿Okay? Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que enfrentarlas y hay que hacerlas porque son necesarias. ¿Okay? ¿Cómo aplicar adecuadamente un agente de biocontrolador? Bueno, no lo vea como un agroquímico, es un concepto totalmente diferente. Ya vimos entonces que es un concepto integral, es un concepto preventivo, no es que, le aparecieron unas manchas ahí y las matas se me están muriendo, voy a echarle un biocontrolador a ver cómo me va. Probablemente no te va a servir porque necesitaba para explotar de manera integral las potencialidades de los agentes de control biológico, hay que aplicarlos desde el inicio del cultivo. ¿Okay? Bueno, hay que practicar la prevención, ya les dije, usa el biocontrolador desde el inicio, recuerda que no es un tratamiento de choque, promueve prácticas que favorezcan su biología, la conservación de enemigos naturales que habíamos mencionado anteriormente, reinocula, hay que hacer reinoculaciones, no es que lo apliqué y entonces yo creo que ya ese inóculo me va a durar de 3 a 6 meses ahí sin problema. Hay que estar reinoculando constantemente y estar monitoreando, ¿no? Hay que mantener el biocontrol presente en todo el tiempo. Hay que seguir las indicaciones del fabricante, aplicándolo con las formulaciones adecuadas que vengan al caso. ¿Okay? Complementa con otras técnicas y usa el manejo integrado. El biocontrol no es la panacea, no es la solución a todos los problemas. ¿Okay? Estas estrategias tienen que estar enmarcadas en un programa de manejo integrado de plagas. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, aquí está el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas se basa en 4 pilares, que es el aprendizaje continuo, un diagnóstico apropiado, todo lo que es el monitoreo y pronóstico de lo que puede estar ocurriendo en el cultivo y la economía y el nivel de daño, ¿no? Es importante, bueno, que todas las medidas de control que se vayan a aplicar estén enmarcadas dentro de un marco de factibilidad económica, ¿ok? Dentro de lo que es el sistema agroproductivo, ¿no? Y estas 4 bases nos dan entonces, bueno, los cimientos para aplicar nuestras diferentes prácticas, ¿no? Que son, bueno, uso de plantas resistentes, manejo de buenas prácticas, como el uso de semillas sanas, adecuada densidad de siembra, etcétera, en cultivos que sean biodiversos, ¿ok? Entre otras estrategias que se pueden aplicar. Después viene el control biológico, después podemos aplicar control mecánico y en última instancia, y si es estrictamente necesario, entonces aplicar el control químico, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos, pero antes de llegar al control químico, primero tenemos una serie de estrategias que tenemos que agotar para precisamente tratar de manejar el control químico de la forma más adecuada posible, utilizando, bueno, obviamente, productos que estén aprobados y permitidos, porque ahorita hay una moda de que en otros países prohíben ciertas moléculas, ciertos productos, entonces la mandan a países que no tienen la prohibición, entonces nosotros somos los que nos contaminamos acá, entonces que está bien pendiente de estar utilizando, no utilizar productos que sean banda roja y cosas por el estilo, ¿no? Tenemos entonces el manejo integrado de plagas, es la consideración cuidadosa de todas las medidas de control de plagas disponibles, integración de las apropiadas con el fin de disminuir el desarrollo de las plagas y enfermedades y mantener el uso de agroquímicos económicamente justificados, reduciendo el riesgo de la salud en humanos y el ambiente. El MIP hace énfasis en el desarrollo de cultivos sanos, la menor intervención posible del agroecosistema y anima el uso de enemigos naturales. Entonces eso es lo que es el manejo integrado de plagas. Bueno, aquí ya vamos terminando. Aquí les dejo nuestra página web. Ahí hay un blog donde hay
algunos artículos que le pudieran interesar de biocontrol. También hablamos de microbiología, de alimentos, microbiología industrial, entre otros temas que pueden ser de utilidad. Entonces aquí, bueno, cuando se metan en la página pueden estar acá en el blog y, bueno, ahí están todos los artículos. También lo pueden descargar en PDF completamente gratis. Entonces está ahí la página a su disposición. Bueno, ya terminando, entonces, bueno, le dejo una frase. Solo con un conocimiento amplio de las interrelaciones ecológicas e integrando medidas de control amigables con el ambiente, lograremos atacar la causa del problema de las plagas y alimentar el mundo de forma sostenible. Bueno, los dejo por acá. Muchas gracias por haberme invitado y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación. En este momento, si los conferencistas o alguno de los presentes tiene algo que agregar o que comentar, puede hacerlo cómodamente. Bueno, sí, yo por ahí no puse mi correo, pero mi correo es dfpavone@gmail.com. No sé si quieren ponerlo en el chat por ahí. No veo el chat acá. ¿El chat aquí dónde está? Doctor, mencione sus redes sociales. Ya lo vi. Ya lo voy a poner ya. dfpavone para que les quede por allí. Y cualquier cosa me avisan. Doctor, ¿cómo fue la frase que usted utilizó de daño económico permisible? Algo así. No, me gustó bastante eso de daño económico permitido. Repíteme la pregunta que no te escuché, disculpa. Que usted comentó algo de daño económico permitido, algo así, cuando, o sea, que no hay que exterminar, pues, el control, pues, sino no exterminarlos por completo, sino llevar como hasta dónde está el daño económico que ellos producen. Pero sí, sí, lo que pasa es que es un concepto que viene del control químico, ¿ok? Que hay un nivel de daño económico, ¿no? Entonces dice, el nivel de daño económico es, por ejemplo, la cantidad de larvas por planta por encima de las cuales aplicar una medida de control es más económico que la pérdida que voy a tener con esa densidad de la plaga. ¿Okay? Eso es lo que es el nivel de daño económico en el caso de los agroquímicos. Pero en el caso de los biológicos, no se deben aplicar de la misma manera. ¿Okay? En el caso del control biológico, las aplicaciones tienen que hacerse o deberían hacerse de forma preventiva. ¿Okay? No esperar, ya tengo 20 larvas por planta y estoy en el umbral económico. Probablemente ahí necesitas ya un tratamiento de choque porque capaz es una densidad de plantas muy alta. Si se te escapa, bueno, el manejo integrado no te impide que use un agroquímico, lo puedes utilizar, bajas la población plaga y entonces pues puedes seguir utilizando el control biológico. En el caso del biocontrol, más bien yo lo veo como que, bueno, se tiene que hacer un estudio de factibilidad económica para lograr hacer que todas las medidas que se apliquen, todas esas que están en el manejo integrado de plaga, semilla sana, variedades resistentes si es que las hay, control mecánico, control biológico, bueno, estén dentro del marco de la factibilidad económica, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que ver cuál es mi prospección de ganancia con el cultivo en comparación con el costo. Y entonces, con base en eso y con las medidas que yo tenga disponible en la zona donde yo estoy, elijo cuáles son las medidas de manejo integrado de plagas que yo voy a aplicar. Generalmente los programas de manejo integrado de plagas te enumeran todas las técnicas disponibles. Puedes usar feromona, puedes usar trampa, puedes usar inogegosa, puedes usar la mosquita, la vipita, el hongo, la bacteria. Pero usarlas todas capaz es demasiado costoso. Entonces tú tienes que ver cuáles son las más disponibles, las que económicamente te convienen más. Y entonces, bueno, con base en eso se hace un programa integrado de manejo, ¿okay? Que es lo que te va a permitir controlar la plaga. ¿Okay? Creo que hay que verlo de esa manera. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por haber participado en el Congreso Rediluz, en este simposio de actividades agropecuarias y acuícolas desde la sostenibilidad. Bien, a continuación damos el pase al doctor Jorge Rubio con la conferencia El puerperio, una etapa importante que no debemos descuidar en la producción ganadera. Quiero comentarles que el doctor Jorge Rubio es doctor en andrología y fisiología de la reproducción, es profesor de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias en las cátedras de reproducción animal, genética, endocrinología y fisiología.
Adelante, doctor, el espacio es totalmente suyo. Perfecto, bueno, muy agradecido de la invitación que han realizado en este simposio importante de Redialuz en 2021. Creo que cumplen 13 años, ¿no? 13 años desde que se creó esta red estudiantil de investigación, que es súper genial que los estudiantes se mantengan activos en la investigación. Por favor, dígame si ya me están viendo, si están viendo mi presentación para empezar de una vez, sin más preámbulos. Solo podemos ver su cámara, doctor. No estamos viendo la presentación. Perfecto, ya voy a compartir pantalla entonces. Debe ser que soy un poco neófito en esto, estoy aprendiendo. Perfecto. Empiezo a compartir. Ya podemos ver la presentación. Perfecto. Entonces vamos a... Uy, ¿qué dice? Estoy aprendiendo a manejar el Google Meet, me disculpan un poco porque... Ahora sí, estamos en la página inicial, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan todos? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de una fase muy importante conocida en el ámbito de la medicina veterinaria como el puerperio. Si vamos de lo general a lo específico, el puerperio es simplemente esa fase que lleva su origen etimológico de puer, que significa niño, y perio, que significa perio, o sea, como digamos, el complejo periparturiento, es decir, cuando una hembra está a punto de parir una cría, y entonces cuando estamos iniciando este periodo de puerperio, hablamos de lo que viene siendo el posparto. Entonces lo que inicia el puerperio es lo que viene siendo el parto. Entonces ustedes ven que el parto de un animal pues va a estar influenciado por numerosos factores extrínsecos y intrínsecos, ¿no? Pueden ser extrínsecos, pues puede ser el clima, la época del año en que haya ocurrido este parto, y factores intrínsecos hasta la presentación. Como pueden ver ustedes ahí en esa imagen, una presentación que venga el animal de forma posterior ya puede afectar este parto, haciendo la diferencia entre lo que viene siendo una autopsia, que es un parto normal, y una distocia, que es un parto con dificultad. Entonces, parte de lo que viene siendo el puerperio inmediato, que se conoce más en medicina humana como puerperio inmediato, a ese posparto en las primeras 24 horas de vida de la cría, pues también va a estar influenciada si hubo o no hubo dificultad al parto, es decir, si el becerro salió en la primera media hora de la expulsión fetal con la expulsión de las membranas fetales de manera normal, o lo que se conoce con el término de alumbramiento. Entonces, lo que nos da inicio al puerperio es el parto para nosotros, y obviamente al dar origen a una cría, pues bien sea una cría precocial o una cría altricial, nos va a producir, en el caso de los mamíferos, una concomitante relación con la producción de leche, con la lactación. Es decir, entonces nosotros cuando hablamos de puerperio, estamos hablando de la fase donde hay un incremento en la producción de leche, es decir, hubo una mamogénesis anterior a la producción de leche, y después hay una lactopoiesis, es decir, la producción sostenida de leche para alimentar esa cría. Estamos hablando de animales, obviamente, mamíferos. Bien, entonces los eruditos en la materia han dividido este puerperio en un puerperio temprano, que ya dijimos que en medicina humana lo diferencian en puerperio inmediato y puerperio mediato, y luego un puerperio intermedio y un puerperio tardío. Es decir, son 3 etapas para el caso de los bovinos, de la producción de bovinos y la producción bufalina también, que es que generalmente en la parte agropecuaria es la
nos incumbe más en la parte, sobre todo en la cuenca del lago de Maracaibo. Estamos hablando de un puerperio que va de 45 a 55 días, es decir, más o menos aproximadamente de 5 a 6 semanas, donde el animal necesita hacer una involución uterina, que es la involución uterina, la vamos a ver más adelante, donde este periodo puede afectar la fertilidad subsiguiente del próximo parto. El animal o la hembra va a amamantar a su cría, pero también tiene que prepararse para tener un siguiente parto. Y de ahí la importancia de este puerperio. En este puerperio temprano pueden aparecer algunas enfermedades, ¿no? Como la tetania hipocalcémica, hemorragias postparto, la metritis puerperal y la retención de membranas fetales, o conocida como retención placentaria. Son patologías más evidentes del puerperio temprano, y hay que tener cuidado con ellas, porque cualquier patología que surja en estos primeros 8 a 15 días, digamos que es la etapa temprana del puerperio, pues puede consecuentemente llevar a causar una afectación tanto de la producción de leche de la hembra en el momento, como también puede afectar lo que viene siendo la fertilidad subsiguiente de otros partos de esta hembra. Todo esto va a depender si la hembra es primípara, es decir, si es su primer parto, o si es plurípara, o sea, si ha parido varias veces, como generalmente ocurre en las vacas. El puerperio temprano, generalmente no hay una respuesta por parte de la hipófisis a las hormonas liberadoras de gonadotropina, que son hormonas que estimulan la síntesis de las gonadotropinas hipoficiarias que nosotros conocemos, tanto la FSH y la LH. Ya en el puerperio intermedio, cuando hablamos a partir ya de los 15 días a los 30 días, en una vaca, de las 2 semanas a las 4 semanas, y pueden instaurarse algunas patologías aquí, como por ejemplo un desbalance energético negativo puede originar una cetosis en vacas, aparecer patologías que ya vienen subsiguientes a otras patologías, como por ejemplo la inflamación del útero, una metritis puerperal que nos puede dar origen a una endometritis, y el puerperio tardío, que ya entonces ya es cuando estamos hablando de 45 o 55 días de parido del animal, y que pueden aparecer patologías como por ejemplo la piómetra, donde hay un incremento en el grado de almacenaje de pus en el útero, en un útero inflamado, es decir, hay una metritis supurada con un acúmulo considerable de materia orgánica ahí a ese nivel. Bien, las patologías que pueden aparecer en el puerperio temprano y por la cual tenemos que estar pendientes, tanto médicos veterinarios como caporales de vaquera, como dueños de finca, como pequeños productores emprendedores, hay que estar pendientes de algunas patologías que pueden aparecer en las primeras semanas del posparto, que es lo que se conoce como puerperio temprano. Pueden aparecer hemorragias del posparto, es decir, cuando hacemos el manejo para tratar de sacar un feto, bien sea por demasiado tamaño o un parto gemelar o una presentación posterior del feto, que puede hacer entonces que se dé un parto distóxico, y entonces tratar de alar este feto para obtener un parto exitoso puede llevar a la presentación de hemorragias posparto. Heridas o contusiones en el canal de parto. Anteriormente en la medicina humana se utilizaba mucho la episiotomía, que es la ruptura de la mucosa vaginal para unirla con la mucosa rectal, haciendo un corte en el periné. Cuestión que está ya contraindicada ya en muchas partes, inclusive la OMS lo contraindica, dice que no es necesario hacer ese tipo de cortes para mejorar la salida del feto, ya que con la simple elasticidad de la vagina es suficiente para hacerlo. Pero muchas veces puede haber desgarro de la mucosa vaginal y rupturas hemorrágicas, inclusive hemorragia de la arteria uterina media, que pueden comprometer la vida de la vaca. El prolapso uterino también es una patología que se puede dar generalmente cuando hay mucha presión de esa caja abdominal para iniciar el parto. En esa segunda fase de incremento de contracciones miometriales, entonces puede haber la salida del útero y permaneciendo el útero de manera expuesta, lo que viene siendo, puede ser un prolapso vaginal o un prolapso uterino parcial o prolapso uterino total. Y la infección que puede darse también con contaminación, loquios,
que son las secreciones esas posparto, que son normales en la primera semana, pudiendo llegar en los primeros días hasta acumular 1500 ml, es decir, 1,5 litros de secreciones en la vaca. Y cuando estos loquios se quedan acumulados, bien sea por la inercia uterina primaria o secundaria, o simplemente por la caída de la grupa del animal, que permite que algunas sustancias se acumulen en el útero sin salir adecuadamente a través de la vagina, y entonces esto sirve como caldo de cultivo para que se dé la pululación bacteriana de algunas bacterias específicas que pueden producir inflamación de el útero, ¿no? Produciendo una metritis séptica o una metritis puerperal. Y la retención de placenta, que es una patología un poco más común en vacas, digamos que alrededor del 2-3%. Hay acúmulo de las membranas fetales a la hora de ocurrirse el parto. No se da el alumbramiento, se da la expulsión del feto y no se expulsa la placenta como tal. Entonces queda una placenta retenida que nos puede generar también algunas otras complicaciones en ese puerperio temprano. ¿Cómo tratar una vaca con problemas de posparto? Bueno, he allí la importancia de este tema que le dije al doctor Pascal cuando me estaba pidiendo que escogiera un tema que tuviera que ver con producción agropecuaria. Bueno, el puerperio es sumamente importante porque hoy por hoy, desde hace mucho tiempo atrás, muchas industrias farmacéuticas están promoviendo el uso de hormonas para el manejo de los problemas postparto, pero ya hoy por hoy se sabe de que la cantidad de hormonas endógenas que pueda tener una vaca en el puerperio es suficiente para tener contractibilidad muscular y expulsar patógenos que pueden estar dentro del lumen uterino, o también la presencia de la placenta como tal. Bien. Si estamos hablando de un puerperio temprano, los primeros 8 días vemos que hay una luteólisis del cuerpo lúteo, que es el que va a propiciar la luteodependencia de la gestación en los primeros 2/3 de la gestación en la vaca. Hay una muerte morfológica y funcional de esta estructura, de este órgano endocrino transitorio, produciéndose entonces una pérdida de coloración y una pérdida de su tamaño, en lo que es una luteólisis completa ya cuando llega el parto, y una disminución de ese tamaño uterino, que vamos a ver más adelante como involución uterina. Ya en un puerperio temprano, pero con un poco más de días, ya empieza a reducirse el tamaño de ese útero, y la luteólisis ya se ve marcadamente donde este cuerpo lúteo perdió su coloración amarilla. De ahí viene el nombre de lúteo, de cuerpo lúteo, porque es un cuerpo amarillo de coloración amarilla. Ya en el puerperio medio, donde ya tenemos parte del tramo recorrido normal en el posparto, el útero necesita volver a su condición no gestante, no grávida, y él va reduciendo en volumen y en tamaño, y se va habiendo la reorganización de las células, sobre todo las endometriales, que son la membrana mucosa de este importante órgano. Entonces, parte del puerperio, además de estar estrechamente relacionada con la lactación, porque el animal está lactando a la cría que acaba de concebir, también hay entonces una involución uterina que es la disminución del tamaño, perdón, el volumen y la disminución, la expulsión de fluidos y desechos a través de lo que nosotros conocemos como loquios, y la reorganización del endometrio uterino. Todo eso conlleva la involución uterina. Básicamente es un útero que tuvo un tamaño de 1 metro para albergar un becerro de 30 a 35 kilos, ¿no? Que es lo que nosotros vemos normalmente en la ganadería de doble propósito, un becerro de 30 kilos que nos lleva al crecimiento o a lo que viene siendo la metaplasia uterina, del crecimiento de la hipertrofia del útero para poder albergar en un ambiente de nutrición a ese feto en crecimiento. Ese feto de 1 metro debe otra vez volver a involucionar y convertirse en una estructura, un órgano pequeño que puede caber dentro de la mano cuando yo hago la palpación genital vía transrectal. Entonces, en un posparto normal, en los primeros 6 días, vamos a ver que va a haber una disminución de la producción de loquios, esas secreciones normales que son serosanguinolentas, después van perdiendo la coloración y se van siendo
translúcidas, va perdiéndose esa cantidad de líquido, el volumen, todo el cuerno uterino donde hubo la gestación, que la mayoría de las veces para el caso de la vaca es en el cuerno uterino derecho por tener una arteria ovárica derecha de mayor tamaño donde llegan mayores gonadotropinas y entonces tenemos un incremento, digámoslo así, probabilístico de preñeces en ese cuerno uterino. Ese cuerno uterino derecho empieza a reducirse de tamaño, de volumen y su lumen se va disminuyendo en un posparto normal. Aquí vemos un útero engrosado en el sexto día posparto con una expulsión normal de la placenta. El cuerno uterino derecho, como lo dijimos anteriormente. Aquí vemos entonces un puerperio intermedio, ya más o menos aproximadamente 2 semanas, 11, 12 días, donde ya hay una reducción de ese volumen del cuerno uterino donde hubo la gestación, exilaterada al cuerpo lúteo de la gestación, y vemos la disminución del tamaño de esa estructura, ¿no? De ese órgano como tal. Recuérdense que es sumamente importante en esta involución la acción de 2 hormonas endógenas, la oxitocina y la prostaglandina. Ambas hormonas son uterotrópicas, es decir, tienen tropismo hacia el útero y son beneficiosas para la salubridad del mismo órgano. La prostaglandina F2 alfa se produce en el endometrio y vía paracrina actúa sobre el miometrio, produciendo contractibilidad al incrementar el flujo de calcio, mientras que la oxitocina se produce en los núcleos magnocelulares del hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis donde es liberada cuando tenemos, por ejemplo, el reflejo de Ferguson, que es el reflejo que nos estimula el parto. Hay un incremento de la oxitocina y hay entonces actividad miometrial de manera directa e indirecta. De manera directa por la acción propia de la oxitocina sobre el biometrio y de manera indirecta porque al haber receptores de oxitocina pues se incrementa la síntesis de esa ciclooxigenasa que es necesaria para la producción de prostaglandina F2 alfa. Ambas hormonas se usan, son una de las más usadas por el médico veterinario para propiciar un mejor ambiente de expulsión de los loquios en el posparto. Pero hoy por hoy se conoce que las condiciones suprafisiológicas de inyecciones de oxitocina y de prostaglandina no son necesarias, ya que se ha demostrado científicamente que estas 2 hormonas se mantienen en buenos niveles altos posterior al parto y por lo cual muchas veces no es necesario. Y además de que muchas investigaciones nos llevan a que tiene que haber un incremento en los estrógenos para que actúen estas 2 hormonas. Y después del parto, pues no tenemos una producción de estrógenos muy alta. Solamente lo que ocurrió en la inversión esteroidal del parto y de allí no hubo más producción de estrógenos porque se lo producía una demolasa y una aromatasa que era de origen placentario. Al expulsar la placenta, esto deja de ocurrir. Bien, aquí tenemos entonces una involución uterina con un útero normal donde hay una involución completa, estamos hablando de 5 o 6 semanas en el bovino. En el caso de la yegua es mucho menos, es una involución bastante corta, 2 a 3 semanas, por eso es que muchas yeguas inclusive pueden quedar preñadas con lo que se conoce como el celo de potrillo, que ellas estando lactando al potrillo pues salen en celo otra vez y a veces esta fertilidad es bastante alta para esta condición en esta especie. Pero en el caso de la vaca sí se necesita una mayor tiempo, pues si hay la aparición de celo en una vaca en los primeros 30 días, pues no debería aprovecharse ese celo, sino que saltarlo, no ponerle el macho, no inseminarla, para dejar que ese útero involucione de manera completa. En la mujer se conoce esta involución uterina como la cuarentena porque es similar a la de la vaca, aproximadamente 40 días. Entonces uno habla de que la mujer no respetaste la cuarentena cuando hay una preñez que se consiguió pues, antes de los 40 días del posparto. Porque el útero de la mujer necesita 40 días para hacer una involución completa. Para el caso de la vaca un poquito más, unos 50, 55 días para que se dé esta involución de manera completa. Cuando ocurre el parto y hay labores de asistencia del parto, bien sea por el productor, por el caporal, por el técnico agropecuario, por el asistente al veterinario, por el veterinario propiamente dicho, puede haber la aparición de algunas patologías, como por ejemplo una ruptura de la arteria uterina que necesita ser solventada de manera quirúrgica o que puede comprometer la vida de la hembra. Algunas heridas o contusiones en el canal de parto, hematomas de la vulva,
daños perineales en el parto, lo que les hablaban, que en la mujer inclusive se hacía de manera iatrogénica, donde con un bisturí cortaban para mejorar la salida de ese feto. Hoy por hoy está contraindicado. La ruptura del útero o vagina, la rexis, bien sea de la pared vaginal o del útero, pues pueden también causar una afectación en ese puerperio temprano. Y hay que tener cuidado porque todo esto me puede llevar inclusive a una afectación de la condición normal del animal. O sea, que él se muestre anoréxico, deje de comer, se muestre debilidad y el animal se nos eche, que es lo que se conoce comúnmente en la medicina veterinaria como síndrome de la vaca echada, cuando ya está acostada por mucho tiempo porque simplemente siente debilidad, desbalance hídrico o electrolítico, y el animal entonces al caernos de decúbito lateral pues tiene un pronóstico bastante desfavorable. Rupturas perineales pueden ocurrir, normalmente desgarros a la hora de tratar de sacar becerros, sobre todo cuando se utiliza semen de importado de animales que tienen una talla al nacimiento bastante alta y lo usamos con vacas que no están adaptadas a recibir este tipo de gestación. Entonces tenemos una inercia uterina primaria, producto de que por mucho que empuje el animal no va a poder sacar un becerro de 38-40 kilos, y eso nos puede llevar a rupturas en la región perineal. Hay que tener cuidado con esto. El prolapso uterino, bueno, puede ocurrir en ese puerperio temprano. Hay que tener cuidado, hay que lavar e hidratar bien ese útero para volverlo a colocar en su sitio. Puede ser parcial o puede ser total. Y el médico veterinario tendrá la labor de evitar que haya la infección concomitante a la exposición al medio ambiente de este útero, y obviamente también inclusive hay veces que hasta miasis, pues llegan la mosca, pone sus gusanos, y obviamente ahí el problema puede a veces llevar hasta la eutanasia del animal porque no hay remedio para este animal. Bien, el prolapso uterino, vemos un médico veterinario tratando de hacer la introducción del órgano prolapsado, se hidrata bien, se limpia bien, se desinfecta y se vuelve a introducir para entonces después hacer una suturación allí, que puede ser en un tipo de sutura que se conoce en bolsa de tabaco, para cerrar la abertura vaginal y evitar que se vuelva a prolapsar este útero. Las retenciones placentarias también se pueden considerar como una patología del puerperio temprano. Hay que tener cuidado con ellas. El animal se la pasa mal los primeros 8 días. Ya hoy por hoy se sabe que es una patología que inclusive sin tratamiento el animal puede ceder si tiene un buen sistema inmune, es decir, si no hay una infección concomitante con el paso de endotoxinas al organismo. Se considera una retención placentaria cuando hay 12 horas después del parto, y muchas veces partos gemelares nos pueden llevar hasta distocia. Ahí vemos del lado izquierdo de sus pantallas una placenta normal, donde una parte está engrosada, y la retención placentaria, que generalmente es una placenta delgada. No se recomienda hoy por hoy alar la placenta porque se pueden hacer desgarros en el endometrio que pueden comprometer la fertilidad de ese vientre. Lo que se recomienda es cortarla. Si tú no la puedes jalar lentamente con el uso de una sola mano, para que ella se desprenda, tú la cortas con una tijerita en la comisura ventral de la vagina y que ella sea expulsada, ¿no? Puedes poner alguna maniobra de antibióticos para evitar la infección concomitante, pero el no limetanguer es el mejor tratamiento. Mírame, no me toques para esto. Hay quienes agarran una botellita de 500 ml de agua mineral, la llenan de agua o de arena y con una cabullita la amarran con la tapita y la amarran a la placenta para que el animal, cuando vaya caminando con ese pequeño peso de apenas 500 ml, vaya poquito a poco alando esa placenta hacia abajo para que se dé la expulsión completa. Bien, ya para terminar, entonces, algunas compañías farmacéuticas promueven el uso de contractores uterinos para retenciones placentarias. Ya hoy por hoy ya dijimos que el uso de oxitocina, de prostaglandina, inclusive de estrógenos, está contraindicado para el tipo de patología. También la paresia puerperal puede aparecer, la paresia hipocalcémica, animales que empiezan a producir leche en ingentes cantidades y el ingreso de calcio en el organismo no es lo suficiente para contrarrestar este metabolismo de salida, y el animal entonces entra en una posición de decúbito external, que si el animal se para, como lo ven ahí en la parte, logramos que el animal se pare, generalmente utilizando gluconato de calcio en sueros intravenosos, logramos que él se pare, pues tenemos un pronóstico bastante favorable para esta patología. Hay que tener cuidado porque este tipo de patologías
metritis, parecias puerperales, afectan grandemente la producción de leche del animal. Bien, una infección con Fusobacterium, Bacteroides, Arcanobacterium puede producir entonces la metritis por parto, que son comunes en ese puerperio temprano y puerperio ya casi llegando al puerperio medio, y afectan la producción láctea en ese vientre que está generalmente nosotros tenemos para el ordeño. Endometritis, ya en el puerperio medio aparecen patologías como la endometritis, que puede ser clínica o subclínica. La clínica, donde hay descargas purulentas; la subclínica, donde no observamos ningún tipo de descarga, sino que el síndrome de la vaca repetidora es la que nos dice nosotros cuando tenemos la presencia de esta patología. Hay que diferenciar la metritis de la endometritis, porque en la metritis hay la inflamación de varias capas del útero, mientras que en la endometritis solo la parte mucosa. Bien, la piómetra, que es el acúmulo de material purulento, ya es una patología del puerperio tardío, donde generalmente es aislada, hay la presencia de un cuerpo lúteo persistente, hay el acúmulo de pus, y puede ser una piómetra cerrada, una piómetra abierta, es decir, con la cervix abierta o la cervix cerrada. Pueden ver alguna foto donde hay el acúmulo de pus con materia orgánica, y obviamente aquí antibióticos sistémicos no harían mayor influencia sobre esta patología. El uso de estrógenos ya dijimos que está contraindicado, inclusive puede inducir peristalsis reversa, causando salpingitis en vacas que han sido tratadas en posparto con cipionato de estradiol, por ejemplo, 10 miligramos. ¿Por qué? Porque las contracciones que producen los estrógenos exógenos van desde el cérvix hacia el cuerno uterino. Lo que nosotros no queremos, nosotros queremos contracciones que vayan desde el cuerno uterino hacia el cérvix. Bien, y ya para concluir, en esta charla de 25 minutos, bueno, hay que tener cuidado con los partos distóxicos, hay que manejar la parte nutricional de la vaca antes del parto y en el posparto, en lo que se conoce como el periodo de transición de la vaca, para evitar entonces que nos vengan un mayor número de partos distóxicos. El uso de hormonas hoy por hoy no está ya bien catalogado. Si tienes oxitocina puedes usarla, si tienes prostaglandina, pero no mandes a comprarla siendo médico veterinario, porque se ha demostrado que en una vaca posparto hay niveles altos de prostaglandina circulando en sangre, y si pones una prostaglandina inyectada, pues en cuestión de 1 minuto va a ser metabolizada a nivel pulmonar. Lo mismo para la oxitocina, en condiciones de 10 con 50 unidades internacionales de oxitocina son suprafisiológicas y más bien pueden causar espasmos uterinos. Lo mismo para los estrógenos. Esto fue lo que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, pues estamos a la orden. Vamos a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias a usted, doctor Jorge, por haber participado en este simposio. Excelente disertación de esta mañana. En este momento, si alguno de los presentes tiene alguna duda o algún comentario que hacer a la presentación, puede hacerlo libremente. Sí, buenos días, doctor Jorge, ¿cómo está? Yo tengo una inquietud. Ya usted habló de hormonas endógenas en el manejo posparto, ¿ya? Quería saber cuáles son las hormonas que generalmente se deben aplicar en ese manejo, antes del manejo posparto. No, bien, ahorita la parte exógena hormonal antes del manejo antes del parto no es recomendable, porque ya se conoce que hay una inversión esteroidal, que no es más que la placenta produciendo un mayor número de enzimas a nivel de placentoma que propician la bajada de la progesterona y la subida de los estrógenos. Este cambio me va a producir varias cosas, me va a producir incremento de la producción del calostro, ¿no? Lo que viene siendo la lactopoiesis, la diferenciación entre la mamogénesis 2 y la lactopoiesis, y ya con ese cambio hormonal es suficiente para que se estimule la producción de prostaglandina y de oxitocina. O sea que ayudar con el uso de otra hormona no es necesario. Para el caso de las yeguas se utiliza a veces cuando presentan ya de manera insidiosa, presentan agalactia, sí se utiliza un producto que es la domperidona para propiciar la lactación, no para mejorar el posparto, sino la lactación como tal. Son generalmente yeguas agalácticas que no producen nada de leche después del parto, y entonces es como para ayudarlas. Pero en vacas no está indicado pues el uso de hormonas exógenas
ni en el preparto, y ya por hoy se ha descubierto científicamente que en el posparto tampoco son necesarios. Ok, muchas gracias. Listo ya. Gracias, doctor Jorge. Les extendemos la invitación a seguir conectados en el simposio y a estar al pendiente de todas las actividades que tenemos acá en la Redieluz. Bien, damos continuidad con la siguiente conferencia a cargo del doctor Giancarlos Belandria Briceño. El doctor Giancarlos Belandria Briceño presentará en este momento efectos de los contaminantes y residuos sobre el camarón del cultivo. Quiero comentarles que el doctor Giancarlos es químico y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad del Zulia. Es analista químico del Laboratorio Internacional Inspectorat Burau Veritas en Guayaquil, Ecuador. Ya en este momento podemos ver las láminas. Adelante, doctor, el espacio es suyo. Aló, buenos días. ¿Sí pueden ver la presentación? En este momento no la podemos ver. Ya, déjenme chequear otra vez, compartirla nuevamente. Debe escoger la opción de compartir toda la pantalla. Sí, eso fue lo que pasó. Ya lo estoy haciendo. Esperamos un segundo, discúlpenme. Toda la pantalla, ¿verdad? Sí, acá. Y toda la pantalla. Y cuando vaya a la presentación, inicia con F5. Ok. Abra la presentación, doctor, para que no se cree el efecto espejo. ¿Ya? Ya. ¿Ya está bien? Sí, adelante. Sí, ok. Bueno, el tema que tenemos el día de hoy en la ponencia, primeramente darle las gracias a Rediluz, al doctor Pascal también por la invitación. De verdad es un honor poder participar en esta conferencia. Y bueno, sin más preámbulos, voy a tocar el tema de la incidencia de los residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos en productos agrícolas. Si bien es cierto, la industria camaronera ha tomado un rol fundamental y ha tomado gran dinamismo y protagonismo en la economía de cada país, es importante resaltar las demandas que existen en los mercados internacionales, que han provisto también un aumento en la economía de cada país. En este caso pueden ver la distribución mundial del cangrejo y camarón, donde los continentes más favorecidos, los mercados más favorecidos son el americano, el mercado asiático y el mercado europeo. Quiero mencionar también sobre la participación de los productos en las exportaciones tradicionales, donde el camarón es el primer rubro de exportación en Ecuador, en el año 2019, según las estadísticas de la información estadística mensual, con un 47%, seguido del banano con un 40% y seguidamente cacao, atún y pescado con menor a un 10%, pero que es significativo los ingresos que se generan anualmente de estos productos tradicionales. Con respecto a la participación por mercado en las exportaciones de camarón, es importante destacar también, según la estadística del CNA, que los principales mercados en donde se exporta el camarón ecuatoriano es hacia Asia, Europa y Estados Unidos. De hecho, los ingresos que se generan producto de estas ventas por exportación son alrededor de 450 millones de dólares para Estados Unidos y también para Asia la
aproximadamente 2.500 millones de dólares, lo cual equivale a 1.370 millones de toneladas de latas de libras exportadas a estos mercados. En Asia es el mercado que tiene mayor demanda con un 66%, seguido de Estados Unidos con un 19% y Europa con un 12%. En su minoría pueden ver América, África y Oceanía. Sin embargo, no es bueno ignorar porque en América existen varios países que exportan camarones, en este caso Venezuela, tenemos Chile y tenemos también Brasil, quienes son exportadores de camarón. Las exigencias hoy en día en los mercados cada vez son más notorias y más rigurosas las restricciones de tipo sanitario por el tema de inocuidad. Generalmente se busca que los alimentos que sean exportados sean alimentos saludables, es decir, que cumplan con las características nutricionales y que sean alimentos atractivos a la hora de poder consumirlos, ya que cumplan con las características organolépticas, como tal, o sensoriales. Y también hay alimentos que están preparados, es decir, que requieren una mano de obra, que requieren un valor agregado y es necesario aplicar lo que son las buenas prácticas de fabricación, donde nosotros a través de esto se garantiza primeramente la calidad del producto y la inocuidad del mismo. De hecho, hoy en día China, para poder exportar el camarón ecuatoriano, se necesita un certificado de libre de mancha blanca. Y esto ha generado un incremento alrededor del 20% del presupuesto anual para todo el tema de controles y monitoreo riguroso en este ámbito, ya que la inocuidad es un factor bien importante al momento de las exportaciones. Si bien es cierto, la importancia de la inocuidad ha jugado un papel fundamental, ya que la inocuidad tiene que ver con la condición del alimento, a que pueda estar libre de bacterias patógenas o agentes químicos que puedan causar daños al consumidor, es importante y es imprescindible que estos alimentos acuícolas, que son alimentos perecederos, estén libres de bacterias patógenas, estén libres de sustancias químicas y también estén libres de otros peligros, ya sea físicos o enfermedades transmitidas por los alimentos que puedan afectar la inocuidad. Las causas de las enfermedades infecciosas en los cultivos de camarón incluyen virus, bacterias, hongos y parásitos. Estos factores biológicos juegan un papel fundamental, como es la flora microbiana presente que puede estar presente en el estanque y la calidad del agua. Por eso es que el monitoreo debe ser continuo en estos estanques para evitar la presencia de agentes patógenos que pueda afectar la susceptibilidad de los camarones. Los virus se consideran hoy en día como los más potentes patógenos en las enfermedades de los cultivos de los camarones. De hecho, ellos afectan no solamente el crecimiento, las deformaciones, sino también un problema de mortalidad letal. ¿Okay? Aproximadamente existen virus como el virus del síndrome de mancha blanca, el virus de la cabeza amarilla, el virus del síndrome del Taura, que en su momento fueron auges en los países como Venezuela y en este caso Ecuador, aproximadamente en el 2005, donde hubo un problema del virus del Taura, y hay que generar una gran mortalidad de las especies de cultivo. Y existen otras enfermedades bacterianas como la vibriosis y la micobacteriosis también que tienden a generar infecciones en los productores. Más de 20 virus se han reportado como patógenos y que se siguen monitoreando a través de técnicas específicas como PCR para evaluar la incidencia o la ausencia o la presencia de estos virus. Si bien es cierto, las enfermedades han aumentado en cierta manera, los antibióticos en la acuicultura han tomado un papel fundamental. Ya sabemos que los antibióticos son una sustancia química que puede eliminar o prevenir los riesgos de los productos acuícolas como tal, pero el uso indiscriminado por el mal manejo de las buenas prácticas acuícolas ha generado intoxicaciones alimentarias, a su vez también ha generado problemas de tipo ambiental, también generando la resistencia de estos antibióticos
con bacterias y también la prevalencia en el medio acuático de estos antibióticos. Por lo tanto, estos antibióticos generalmente son aplicados a la fase larvaria o a la fase de crecimiento, lo que se considera engorde, y es necesario tomar métodos adecuados o sofisticados que permitan determinar los niveles mínimos o los niveles máximos de exigencia en los mercados internacionales por los organismos de vigilancia, ya sea por la FDA o la Comunidad Económica Europea o según la SAC. Cuando evaluamos la calidad en los camarones, es importante evaluar el análisis de sulfitos, ya que la calidad juega un papel primordial en estos productos acuícolas, ¿ya? Los sulfitos son agentes preservantes que son empleados durante la línea de proceso y también después del manejo por cosecha, y se utiliza para prevenir lo que es el pardeamiento enzimático o lo que se denomina la necrosis o melanosis. Entonces existen métodos volumétricos, métodos tradicionales para determinar el contenido de sulfitos que pueda estar presente en el tejido como tal, en el tejido comestible. Son los métodos iodométricos y el método de Monier-Wheeler. Hoy en día existen otros métodos mucho más sofisticados, que los tiempos de respuesta son mucho más cortos, pero se genera una cierta inversión alta referente a la adquisición de este equipamiento. La reglamentación de la Comunidad Económica Europea ha jugado un papel fundamental referente a la concentración máxima autorizada de sulfitos en camarón. Aproximadamente la tendencia de los niveles expresados en sulfitos va desde 50 a 300 ppm, dependiendo de la presentación, como en el caso del camarón cocido, que son 50 ppm hasta 300 ppm. Sin embargo, la FDA permite un máximo de 150 ppm de sulfitos en el producto terminado. Si bien es cierto, los sulfitos deben registrarse en la etiqueta, ya que es un producto que es alergénico, por lo tanto no todas las personas pueden consumir este producto porque le causa alergia o cuadros alergénicos a causa de la presencia de metales sulfito de sodio. Si bien es cierto, la seguridad alimentaria ha jugado un rol fundamental y varios organismos internacionales han tomado la batuta para establecer estos problemas que existen acerca del tema de salud pública, la Organización Internacional de Energía Atómica ha jugado un papel fundamental en los países del Cono Sur en lo que tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria, donde ellos están buscando homologar técnicas o métodos con la finalidad de que todo el Cono Sur pueda nutrirse de toda la evaluación referente a las técnicas nucleares. De hecho, hay proyectos que se abren cada 2 años para poder potenciar las actividades de evaluación o de vigilancia en cada nación. Como les mencioné anteriormente, existen otros organismos como son el FDA y la Comunidad Económica Europea, las normas SANCO, la Organización Mundial de la Salud, que juegan un papel fundamental en el tema de regulación por los límites máximos de residuos establecidos y proporcionan también mecanismos para mejorar la capacidad de respuesta a los problemas que tienen que ver con la salud humana causada por la contaminación natural, accidental o por intoxicación alimentaria. De hecho, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, hay proyectos que se están llevando a cabo a través del Organismo Internacional de Energía Atómica que financian equipos de alta capacidad analítica que permiten llegar a los niveles de exigencia exigido, valga la redundancia, por los mercados internacionales. Las buenas prácticas acuícolas y las buenas prácticas de fabricación juegan un papel fundamental en la inocuidad de los alimentos. Pero esto ha despertado el interés también de la comunidad científica, haciendo grandes esfuerzos con el fin de implementar métodos para la determinación de estos residuos y contaminantes orgánicos, a través de métodos que son técnicas analíticas, que son métodos, pueden ser técnicas convencionales
o técnicas de uso nuclear donde se utilizan isótopos o material deuterado para las determinaciones sucesivas. Algunos métodos que se utilizan para la determinación de estos residuos de contaminantes orgánicos son los métodos derivados, que son los métodos screening, que permiten generar la presencia de uno o más compuestos en la muestra analizada. También los métodos cuantitativos, que son bien importantes porque permiten determinar la cantidad o proporcionar la cantidad exacta del analito o del compuesto que pueda estar presente en el producto. Los métodos confirmatorios, que permiten detectar o confirmar la presencia de cualquier compuesto orgánico que pueda tener una alta incidencia en las especies acuícolas, y los métodos de dilucidación también, que son bien importantes, ya que se utilizan para dilucidar o para verificar un material sospechoso o un compuesto desconocido que pueda estar afectando a las especies. Si bien es cierto, los organismos oficiales de cada país, Ecuador, Venezuela, Argentina, todo el Cono Sur, establecen planes de control de residuos, los cuales deben monitorearse semestralmente o anualmente con referencia a los límites permitidos de estos metabolitos, como es el caso de los metalactámicos que vemos en la parte de acá, las tetraciclinas, las fluoroquinolonas, los macrólidos, los anfenicoles y las sulfas, que tienen límites establecidos, límites máximos residuales exigidos por estos mercados. La especie animal generalmente son salmónicos, especies productoras de alimentos, peces, entre otros. Y la localización en donde pueda estar evaluando ese producto. Ya en camarón generalmente se evalúa en el material comestible, es decir, en el tejido como tal. Las sustancias prohibidas hoy también juegan un papel fundamental ya por la FDA y por la Comunidad Económica Europea, ya que no deben ser empleadas en los procesos acuícolas para combatir las enfermedades o virus en productos pesqueros como tal. Estas drogas pueden ser conocidas como cloranfenicol, los nitrofuranos, las nitrosaminas y algunas hormonas que están literalmente prohibidas de ser empleadas, ya que pueden causar cuadros carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. En el anexo 4 del reglamento de 2377-90 de la Comunidad Económica Europea se incluyen estas 9 sustancias que no pueden utilizarse en especies destinadas para alimentación humana, no solamente en la parte de camarón, sino también en otras matrices, otros productos pecuarios que puedan tener una incidencia. Los límites permitidos también para ya compuestos inorgánicos o elementos tóxicos, como el caso de los metales pesados, también ha jugado un rol fundamental el ser evaluados, ya que se tiene previsto la alta incidencia que puede generar en los procesos de mortandad en las especies acuícolas. Si bien es cierto, las técnicas empleadas o técnicas convencionales empleadas, las mayorías están basadas en métodos de cromatografía líquida con detección de fluorescencia o PDA o UV, tienen algunas ventajas que son bien importantes, generan buena sensibilidad, presentan límites de detección relativamente bajos, tienen menor tiempo de análisis, tienen muy buena resolución, pero tiene la desventaja que no puedes llegar a los límites de detección acorde a los mercados internacionales. Y ese es un problema porque piden métodos más sofisticados, ya que estos métodos no son totalmente selectivos y te pueden determinar de 1 a 5 compuestos de antibióticos. Sin embargo, hoy en día la capacidad analítica a través de estos proyectos internacionales ha tomado gran interés para cumplir con los requerimientos exigidos por los organismos de vigilancia, con la finalidad de asegurar la inocuidad de los alimentos, como son los espectrómetros de masa, UPLC con espectrometría de masa, lo cual permite generar un proceso de alta sensibilidad, son totalmente selectivos y específicos,
permiten determinar límites de detección sumamente bajos en el orden de partes por billón y partes por trillón. Los tiempos de análisis son sumamente cortos para determinar este tipo de compuestos. Son también métodos que son multiresiduales, es decir, yo puedo determinar en la espectrometría de masa, yo puedo determinar de 1 a 300 moléculas en una misma corrida de 10 minutos, en el caso de los plaguicidas. Ya que ya no se evalúa el producto por una longitud de onda o por un proceso de fluorescencia, sino es específico por el rango de masas que se determina y genera una mejor sensibilidad. Si bien es cierto que la matriz de tejido de camarón es altamente compleja, primeramente por los enlaces 1,4 alfa, de quitina, quitosano, y también otros materiales como pigmentos, como es la taxantina y la cataxantina. La espectrometría de masa ha jugado un rol fundamental, ya que a pesar de que pueda haber estos compuestos en el tejido, hay un previo tratamiento, lo cual debe ser manejado correctamente para aislar la molécula y esta molécula ser pasada a través del espectrómetro de masa. Y la espectrometría de masa es muy sencilla porque consiste, una vez que pasa por la técnica de separación, es decir, por la parte cromatográfica, los iones el líquido es nebulizado y esa nebulización hace que las moléculas que están cargadas pasen directamente al espectrómetro de masas, al primer cuadrupolo. Las moléculas que no están cargadas caen directamente y ya aquí se hace el proceso más selectivo. Las moléculas que están cargadas van a la celda de colisión, donde estas chocan directamente y estas mismas moléculas pasan directamente al detector. Si lo vemos desde este punto de vista, donde hay una cámara de ionización, son filtrados a través del analizador 1, lo que se conoce como espectrometría de masa triple cuadrupolo, pasa a una cámara de colisión y que en realidad no es espectrometría de masa triple cuadrupolo, sino son doble cuadrupolo con una celda de colisión. Y en la celda de colisión, lo que hace es que el ion precursor, el ion padre, que tiene el peso molecular establecido, genere la fragmentación de esta molécula padre y se involucre en las hijas. Y que por pesos moleculares hace que pueda ser tan específico que pueda determinar la presencia a niveles cuantitativos de estos compuestos. Las técnicas de espectrometría de masa nos permiten abordar necesidades bien específicas, como establecer planes de control de residuos en camarones, también en productos pecuarios, ¿ya? Dependiendo de las regulaciones que tenga cada país con sus matrices de exportación, detectar cualquier tipo de contaminante orgánico en los alimentos, realizar un monitoreo exigido por los organismos reguladores de productos pesqueros. La aplicación, a pesar que estos equipos cuentan con una alta inversión, la tasa de recuperación es a corto tiempo, ya que como son tan específicos, los análisis son un poco costosos. También permite acreditar métodos analíticos con mayor facilidad y son análisis utilizados generalmente como métodos confirmatorios. ¿Okay? Como les dije anteriormente, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha propiciado o ha auspiciado a través de los organismos reguladores oficiales de cada país donar de cierta medida o involucrarse en proyectos que permitan no solo la capacitación del personal, sino también la adquisición de equipos de alta tecnología, de tecnología nuclear, como les dije, que es bien importante para determinar los niveles residuales de estos compuestos no solamente en camarón, sino en otras matrices. Y culmino con esto, ya la vida es una reacción química que requiere de un equilibrio. Sin más que hacer referencia, más bien muchas gracias por la oportunidad de poder plasmar esta ponencia. Yo sé que fue corto el tiempo, pero debe haber algunas preguntas que puedan inquietarles. Muchas gracias. Déjenme dejar de compartir.
Muchísimas gracias, doctor Giancarlos Velandre, por haber participado en este simposio de actividades agropecuarias y acuícolas desde la sostenibilidad. Quiero agradecer a todos los conferencistas de la mañana de hoy, desde la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia. Les extendemos la invitación a seguir disfrutando de la programación de este congreso. Recordamos que tenemos 18 simposios en distintas áreas. A través de nuestras redes sociales podrán encontrar la información correspondiente a todas las actividades. Les recuerdo que este simposio ha sido grabado y será subido a nuestro canal de YouTube. Les haremos llegar el link posteriormente para que lo puedan seguir compartiendo. Gracias por haber asistido y bueno, esperamos vernos en otra oportunidad. Excelente simposio. Hasta pronto. Gracias a todos. Felicidades. Bendiciones.